Muy bien. Continuando con el tema del teodolito, hoy vamos a ver qué medidas angulares se hace con este, ¿ya? Habíamos visto en la anterior clase que el teodolito era un instrumento mecánico óptico que se caracterizaba porque solo podía realizar la medición de ángulos. Y esto era porque tenía una parte llamada limbo. Este limbo habíamos dicho que era como un transportador que contenía todos los grados, y el teodolito, ya sea un teodolito repetidor o reiterador, tenía dos limbos, un limbo horizontal y un limbo vertical. El vertical nos servía para medir justamente ángulos verticales y el limbo horizontal ángulos horizontales, y ya con herramientas auxiliares como la mira estadimétrica, una cinta métrica, y junto con los ángulos que medía el teodolito, podíamos tener distancias horizontales, distancias inclinadas y desniveles. Eso era lo que habíamos visto en la anterior clase. Ahora, el primer ángulo que puede medir es el horizontal. ¿Y cómo lo ve el teodolito? Lo que hace el teodolito al medir el ángulo horizontal entre dos puntos en la superficie, lo que se hace es crear como un plano horizontal. Entonces, desde el punto O, que sería el punto estación donde está el teodolito, va a medir esta abertura que hay entre A, el punto estación, y el punto B. Esta abertura sería el ángulo horizontal. El otro ángulo que mide es el ángulo vertical, y en acá teníamos que considerar si nuestro teodolito era un cenital o un nadiral. Sin embargo, sabíamos que habría una línea vertical, una recta, que esa no se iba a mover por nada, y iba directamente, para medir el ángulo vertical, iba a ser desde esta línea vertical hasta el eje de colimación. A esa abertura entre la línea vertical y el eje de colimación, que acá está como línea de referencia, se le iba a conocer como el ángulo vertical, a esa abertura. Muy bien. Ahora, hay dos cosas que tenemos que entender perfectamente. Uno es la medición simple. A esto, como medición simple, se lo conoce como medir un ángulo, ya sea horizontal y vertical, directamente. Agarramos el teodolito, lo estacionamos, veo al punto que quiero observar y mido, ya sea el ángulo vertical o el ángulo horizontal. A eso se lo conocía como medición simple. Rápidamente, era como si al teodolito lo usaran como un eclímetro. ¿Y qué sucedía? Normalmente habíamos dicho, para el ángulo vertical, si el teodolito es cenital, el 0 estaba arriba. Su línea de referencia, el 0, iba a estar arriba. Entonces, hasta el eje de colimación, que aquí está representado con color verde, iba a medir este ángulo, esta abertura. Entonces, cenitalmente, por ejemplo, en este ejemplo, diríamos que tiene 75 grados de ángulo vertical. Pero si fuera un nadiral, que es donde el 0 comienza abajo, hasta el eje de colimación sería su complementario, sería 105, ¿verdad? En ángulos verticales había que saber si nuestro teodolito era cenital o nadiral. En cuanto a los ángulos horizontales, sabíamos que el teodolito, el 0, lo podemos colocar donde nosotros queramos. Y una vez decidido eso, hasta donde yo quiera llevar mi ángulo de colimación, donde seguramente estaba mi punto que quiero medir, voy a tener una abertura. Entonces voy a hacer la lectura de ese ángulo, y a estos dos se los conocería ya como la medición simple del ángulo vertical y del ángulo horizontal. Ahora sí, ese es uno. Y normalmente, ¿qué sucede con el
con medición simple. Lo que sucede es que en medición simple, cada vez que hagamos la medición, ya sea del ángulo horizontal o vertical, tenemos que tener en cuenta que nuestro teodolito va a estar en algo conocido como posición directa, ¿ya? Más adelante vamos a profundizar, pero para medición simple nuestro teodolito tiene que estar en posición directa. Ahora, la regla de Bessel. Acá es así. Consiste en medir un ángulo ya sea horizontal o vertical con el anteojo directo e inverso. Aquí estamos hablando ya de dos posiciones que puede tener el teodolito: la posición directa y la posición inversa o indirecta, ¿ya? ¿Qué dice después? Para luego calcular el promedio de ambas lecturas. En acá lo que se refiere es que yo puedo hacer una lectura directa y luego una lectura indirecta, y el promedio de esas dos me va a dar el resultado real o el resultado más próximo. Muy bien. Y luego esta regla se utiliza para incrementar la precisión. Es así como para controlar errores angulares debido a desajustes y falta de calibración. Bueno, entonces es como para garantizar que el ángulo que se vaya a medir sea lo más cercano a lo real. En la regla de Bessel nosotros llegamos a poner al teodolito en dos posiciones. Una es la posición directa. La posición directa en el teodolito se lo reconocía más que todo por la posición de sus tornillos. Como se dan cuenta acá, este tornillo, que era el más grande, que se lo conoce como el tornillo micrométrico, siempre iba a estar al lado derecho. Si aquí está mi anteojo, aquí está el ocular, seguramente la persona se iba a posicionar acá, ¿verdad? Entonces, para ver, su mano derecha debería ser la más cercana al tornillo micrométrico. Nada más. Así yo reconocía que mi teodolito estaba en posición directa. Y la posición indirecta era de que el tornillo micrométrico, la mano más cercana al tornillo micrométrico, estaba junto con la mano izquierda. Ahora, ¿para qué se usaba la regla de Bessel? Más que todo era para poder medir un ángulo horizontal en un punto, el ángulo horizontal a un punto, pero con dos zonas diametralmente opuestas al limbo. Ahora vamos a ver eso. Y eso era básicamente la regla de Bessel. Para los ángulos horizontales medíamos un punto con dos zonas diametralmente opuestas del limbo. En cambio, con el ángulo vertical, lo que se hacía era medir una abertura en posición directa y luego el restante entre 360 menos esa posición directa. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo era eso? Es decir, en el ángulo vertical, lo que normalmente era posición directa, seguramente era esta medida. Vamos a imaginar que es lo correspondiente a esta imagen. Sabemos que es cenital, ¿por qué? Porque me da 75 antes de llegar a una línea horizontal. Aquí, antes de llegar a la línea horizontal, ya podía medir y el ángulo que me salía era menor a 90. Entonces eso me servía para darme cuenta que era un teodolito cenital. ¿Y qué sucedía? Después de realizar el vuelco de campana, seguramente este cenital se iba a ver como un espejo. ¿Cómo? Así. Ahora lo vamos a ver en este video, ¿ya? Ahora sí. Lo que se hacía, bueno, acá está, el teodolito está en posición indirecta. ¿Por qué? Porque el tornillo micrométrico está junto con la mano izquierda del operador, que sería el señor de acá. El tornillo micrométrico está más cerca de su mano izquierda, por lo tanto es posición indirecta. Ya, lo primero.
¿Cómo se hace la regla de Bessel o vuelco de campana? Así. Lo primero es que el anteojo... Ay, a ver, volvemos a poner. Ahora sí. A ver, ya. Sabemos que está en posición indirecta. La regla de Bessel se hace de esta forma. Primero, el anteojo, por acá, seguramente está viendo al objetivo, al punto que quiere levantar o del cual quiere medir. Lo primero que se hace es agarrar el anteojo y girarlo en sentido horario. Si se van a la posición del señor, van a ver que el anteojo lo giró en posición, bueno, en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario. Así. De tal forma que el anteojo al final se ha quedado viéndolo a él. ¿Ven? Mira el observador. Muy bien. Y luego le da un giro horizontal, igual en sentido horario. A ver. Ya. Primero el anteojo en sentido horario y luego todo el teodolito en sentido horario. Ese es el vuelco de campana o regla de Bessel. Veámoslo una vez más. El anteojo en sentido horario, lo gira en sentido horario, luego todo el teodolito en sentido horario. Eso es. Ese es el vuelco de campana. Esa es la maniobra. Ya. Ahora sí vamos a analizar los dos. ¿Qué ha pasado con las dos mediciones? Muy bien. Ya. Lo primero que vamos a quedar claro. Para el ángulo vertical vamos a suponer que es un teodolito cenital y que ha realizado una medición. Esta es su posición directa, ¿verdad? Y luego de realizar el vuelco de campana ha quedado de esta forma. ¿Cómo? Al girar el anteojo, al girarlo en sentido horario, lo que ha hecho es que desde el 0 ha leído hasta, otra vez, ha girado 180, no, lo ha girado primeramente el anteojo hacia él en sentido horario, pero al volver a pisar al objetivo, lo que ha hecho es que el eje de colimación vuelva a esa posición, de tal forma que la primera vez que vio el objetivo, esta posición del eje de colimación va a ser como el espejo del nuevo eje de colimación viendo otra vez el objetivo. Pero analizándolo, lo que realmente ha hecho es seguir midiendo el ángulo vertical hasta aquí, hasta ese nuevo eje. Y el primero es posición directa, el segundo ya con el vuelco de campana es posición indirecta. Pero yo sé que estas dos aberturas, este de acá y este de acá, son iguales. Y cuando analicemos y calculemos el ángulo vertical probable, así lo vamos a conocer, o sea, el ángulo vertical real o probable, va a ser esto más 360 menos esta lectura indirecta. Y como decía la teoría, el promedio entre esas dos nos va a dar el ángulo real. Otra vez, la lectura que se hizo en posición directa más 360 menos la posición indirecta, promediando estos dos, me va a dar el ángulo vertical probable. Aquí el ángulo vertical es un poco más difícil de entender que ha hecho. Ahora, ¿qué sucede con los ángulos horizontales?
El rojo representa posición directa. Al principio dijimos que en ángulos horizontales el 0 lo puede poner donde quiera, ¿ya? Ya, lo ha ubicado. Ha puesto un 0, ese va a ser su 0. Y hacia esta primera línea roja está el objetivo. En aquí está el objetivo. Y ha hecho una lectura de esta abertura. Al dar el vuelco de campana o hacer la regla de Bessel, lo que le ha hecho es aumentar 180, aumentarle 180 a ese ángulo. Y lo ha vuelto a ver. Por eso decía la teoría, medir el ángulo hacia un punto en dos zonas diametralmente opuestas al IN, diametralmente. Si se dan cuenta, estos dos son en realidad unidos, son el diámetro porque pasa por el centro. Dos zonas diametralmente opuestas. Entonces, en ángulos verticales, ¿cómo yo me daba cuenta de que la lectura de mi posición indirecta estaba bien? Pues yo hacía que, bueno, yo calculaba 360 menos este ángulo indirecto. Y ese ángulo, ese restante debería ser similar o el mismo que el ángulo que han leído en posición directa. ¿Ya? Si acá resto de 285, 180 me daría 75, entonces estaría bien. Y en ángulos horizontales, ¿cómo verificaban de que el ángulo en posición directa más 180 debería ser igual al ángulo en posición indirecta? Posición directa me dio 60. Si le sumo 180, debería ser igual a mi posición indirecta, que es 240. Entonces estaría bien. De esa forma se corroboraba en campo. Eso es lo que hace el vuelco de campana que habíamos visto acá, o regla de Bessel. Eso le sucede al ángulo horizontal y al ángulo vertical. Ahora, en cuanto al ángulo vertical, la medición que se va a seguir va a ser la medición simple junto con la regla de Bessel. Pero eso es lo único que van a poder hacer. ¿Por qué? Porque el 0, como está impuesto o arriba o abajo, dependiendo si es cenital o nadiral, estas van a ser las únicas maniobras que van a poder hacer con el teodolito para medir el ángulo vertical. Medición simple o también con la regla de Bessel poder mejorar la precisión de este ángulo. En cambio, con el ángulo horizontal existen métodos de medición. Estos son el método de reiteración y el método de repetición. El método de reiteración se podía realizar con un teodolito reiterador o un teodolito repetidor. Y para el método de repetición, sí o sí, tenía que ser un teodolito repetidor. El primero, vamos a ver este método de medición, que es el de reiteración. Este consistía en medir un ángulo varias veces, independientemente una de otras, en diversas zonas del limbo horizontal, con la aplicación de regla de Bessel para cada reiteración. Muy bien. Ya. Lo que sucedía normalmente era de que en campo tenían un pequeño proyecto que era para poder dominar el teodolito para ya hacer su proyecto más grande, que era el de poligonal de precisión. Ese proyecto pequeño se llamaba direcciones horizontales, y lo que normalmente hacían era nosotros les dábamos un punto de estación, ¿ya? Y alejado poníamos 4 puntos más. ¿Y qué les pedíamos? A los que les tocaba el método de reiteración, que midan primero este ángulo, luego este otro y luego este otro. Pero en el método de reiteración, como el 0 se iba a quedar aquí fijo, no se iba a poder mover, lo que hacían era primero visar hasta acá, leer el ángulo, luego seguir arrastrando el teodolito hasta alcanzar esta línea de colimación hasta este punto, medían otra vez el ángulo y otra vez arrastraban hasta acá y medían el ángulo. Esto era porque como el 0 estaba aquí, daba lo mismo si tú medías esto y luego seguías avanzando hasta acá, o volvías a 0 y medías todo esto.
era así, pero ya no lo aplicamos. Entonces, ya, ahora el método de reiteración abocado a su proyecto de poligonal cerrada de precisión, ponían un punto estación entre dos aberturas. En realidad, este punto estación podría ser otro vértice de su poligonal, tenía que ser otro vértice de su poligonal. Por ejemplo, digamos este en vez de B, que sea el punto A, luego el punto B y aquí el punto C. Pero para explicarles más fácilmente he decidido poner un punto estación, el punto A y un punto B. Ya, habíamos dicho que el 0 se iba a quedar fijo. Eso es lo primero. El 0, por más que moviera el teodolito, el 0 se iba a quedar fijo aquí, en esta recta. Ya, una vez impuesto que el 0 pase por esta recta, y vamos a llenar una planilla en donde para ustedes la posición directa, porque el teodolito iba a estar en posición directa, el punto A iba a ser 0, porque yo estoy obligando a que tenga este ángulo. Luego, en sentido horario, iban a realizar las mediciones de ese ángulo. Y en nuestro ejemplo he puesto 65. Positivo, porque al ser en sentido horario, el ángulo va a subir, o sea, va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiera anotar en la planilla la posición directa para B, iba a ser esos 65 grados que he medido o que he barrido. Luego les hacíamos la regla de Bessel o vuelco de campana, que en realidad iba a aumentarle 180 grados, ¿verdad? En un ángulo horizontal le iba a aumentar más 180, dando como resultado que ahora que ya he aplicado la regla de Bessel, mi teodolito iba a quedar en posición indirecta, ¿verdad? Como iba a quedar en posición indirecta, se lo conocía como I, posición indirecta, y tendría que ser para ángulos horizontales 65 más 180, que debería ser 245 o algo cercano. Y luego de eso volvían a ver a B. A su teodolito lo movían, esta vez en sentido antihorario, por eso es negativo, y al volver a ver hacia el punto A, en su posición indirecta iban a leer 180. ¿Por qué? Porque le estás quitando lo primero. Estos dos al eliminarse, más 65 menos 65, se iba a quedar como 180, ¿verdad? Normalmente esta lectura era para comprobar que han hecho un buen vuelco de campana, porque esta abertura debería ser lo mismo que esta, ¿verdad? Y así llenaban su planilla. Serie, este procedimiento, como lo ven, es una serie. Todo este procedimiento es un dato, una serie. Y les pedíamos que hicieran hasta 3 o 4 veces esto. Pero ya imponiendo otros ángulos. En vez de 0, decíamos que comiencen con 20 o 40 o 60 o de 30 en 30. En eso no había problema, pero la cuestión es que se medían muchas veces. ¿Por qué? Para que sigamos tratando de mejorar la precisión y tener un ángulo más real, el ángulo más probable. Ya. En estación ponían el punto de estación, que en el ejemplo, no es proyecto, en el ejemplo es un punto de estación cualquiera. Los puntos observados en realidad iban a ser dos, A y B. ¿Por qué? Porque están midiendo la abertura entre estos tres, ¿verdad? Entre A, punto de estación, B. Posición directa, habíamos dicho, acá siempre ponían 0, 0,
0 o 20, bueno, el ángulo que quisieran imponer se ponía aquí. Luego, como habíamos dicho en el procedimiento, al ver a B en posición directa, llenaban rápidamente este otro cuadro, 65. Hacían el vuelco de campana, que en realidad era sumarle 180, y llenaban este espacio, 245. Volvían al punto A y debería ser 180. ¿Por qué? Porque le han quitado esa abertura que le habían sumado al principio, quedando como resultado solo el vuelco de campana o regla de Bessel. Y aquí lo colocamos, 180. Así se llenaba su planilla. Ahora el otro método, el método de repetición, consistía en medir un ángulo azimutal varias veces. Con azimutal nos referimos al ángulo horizontal. Bueno, se lo medía varias veces, estos eran repetidos y se iban acumulando. ¿Por qué? Porque nuestro limbo tenía esa capacidad de medir y de a veces no medir. Eso dependiendo de su... eso hacía que el único teodolito que se podía usar para este método era exactamente el teodolito repetidor. Aquí hay algo muy importante. Aquí el 0 en ningún punto se ha movido. Eso que quede claro. El 0 siempre ha permanecido aquí, en esta recta. Por eso cuando he vuelto al punto A, le ha quitado lo que al principio había sumado. Sin embargo, en el método de repetición, yo a ese 0 lo arrastro varias veces. ¿Cómo? Pues acá, al principio habíamos puesto el 0 en esta recta, ¿verdad? Al medir este ángulo, yo arrastraba, o sea, el teodolito me daba esa capacidad porque tenía el limbo, tenía también sus tornillos de movimientos, y lo que hacíamos era unir limbo y alidada, y este ángulo, digamos como en el ejemplo anterior, 65, este 65, arrastrarlo y que esté en esta recta. Luego, otra vez, medíamos otra vez esta abertura, otro 65. Seguramente acá ya me daba 130. Entonces, otra vez al teodolito lo agarraba, los juntaba limbo y alidada y arrastraba este 130 que estaba en esta recta y lo ponía en esta otra. Otra vez volvía a medir, más 65, 195, ¿verdad? Medí este ángulo. Otra vez unía limbo y alidada y hacía que ese 195 volviera a esta recta. Entonces el 0 era móvil. ¿Por qué? Porque yo así lo quería. Quería medir varias veces este mismo ángulo, pero seguido, una y otra vez, haciendo que se acumule en esa misma lectura. Muy bien. En cuanto al método de repetición, ¿qué era lo que sucedía? Al principio yo le ponía el 0 al punto A, ¿verdad? A esta recta de acá le agregaba, bueno, le daba el valor de 0. Entonces mi lectura directa para el punto A iba a ser de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. Luego iba a realizar ya la medición de este ángulo o de esta abertura. En el ejemplo le puse 65 positivo porque estamos barriendo ángulo en sentido horario, es positivo. Me iba a dar, para este punto hacíamos una lectura que se lo conocía como lectura de control y esto lo anotábamos. Luego de hacer esto, luego de ver a B, yo unía el limbo y la alidada y este 65 que había leído en primera instancia arrastro hasta esta recta de A a B. Entonces en esta recta ya iba a aparecer el ángulo de 65. Ya, ahora para medir el limbo se iba a quedar fijo en esta recta. Iba a barrer ángulo, otra vez esta abertura, otro 65, iba a tener 130 aquí en esta recta, pero nuevamente unía el limbo y alidada y arrastraba ese 130 hacia esta recta.
Entonces en esta recta me iba a aparecer 130. Otra vez dejaba el limbo fijo acá y la lidada iba a barrer esta abertura. Más 65. Iba a ser 195 para esta recta. Nuevamente, uno limbo y alidada y arrastro ese 195 a esta recta. Otra vez, el limbo fijo aquí y volví a medir con la alidada y ya iba a dar una lectura directa 4D igual a 260, ¿verdad? 4 veces esta es de 65. Se ha hecho esa medición seguida, de forma seguida, sin dejar que haciendo que el cero sea móvil, hemos podido lograr de que este ángulo se acumule, este mismo ángulo se acumule en la misma lectura. Ahora aplico regla de Bessel o vuelco de campana y le aumento 180. Al hacer esto hago que mi Teodorito quede en posición indirecta, por lo que la lectura 4i 4 veces indirecta iba a ser 80. ¿Cómo? 260 más 180 es en realidad 440, pero el limbo, como solo, o bueno, lo máximo que puede medir es 360, entonces vuelve a empezar. Y en ese nuevo empiezo, el resultado iba a ser 80. 440 menos 360 es 80. Muy bien. Entonces este 80 va a quedar en esta recta. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Aquí hacíamos que el limbo se quedara fijo acá, ¿verdad? En esta recta. Ahora va a ser lo inverso. El limbo se va a quedar fijo en esta otra recta. En la recta hacia B. Entonces se iba a quedar 80. Al querer medir este ángulo de acá, va a tener que ser en sentido antihorario. Por lo que el ángulo va a tener un signo negativo. Va a ser menos 65. Dando como resultado 15, ¿verdad? Entonces aquí va a haber 15. Cuando vea esta recta seguramente va a decir 15. ¿Qué voy a hacer acá? Ahora en A voy a unir el limbo y la alidada y voy a arrastrar este 15 otra vez aquí. 15. Y ahora voy a dejar el limbo fijo en esta recta y la alidada va a medir este ángulo. Menos 65. Ahora, otra vez, el limbo tiene como capacidad 360, pero como ahora me ha dado 15, va a quitarle menos 65. Ese sería menos 50, pero el teodolito no sabe que es menos 50. Lo que nos va a mostrar el teodolito va a ser 360 menos 50. No hay ángulos negativos en el limbo. Entonces, si es en sentido antihorario, se ha pasado el 0 en sentido antihorario, de 360 va a bajar 50, por lo que como resultado me da 310. Entonces, al ver a A, va a haber una lectura de 310. Cuando yo vea eso, otra vez voy a unir limbo y alidada y voy a arrastrar este ángulo hasta aquí. 310. Este 310. Ahora, otra vez, dejo el limbo fijo acá y arrastro o mido el ángulo con la alidada. Otro menos 65 porque es en sentido antihorario. Entonces va a dar 245 acá. Y vuelvo a unir limbo y alidada y voy a arrastrar ese ángulo hasta acá. Y la última medición. Vuelvo a medir menos 65 y ya 245 menos 65 me debería dar esta lectura indirecta, 180. ¿Por qué? He medido 4 veces este ángulo y 4 veces le he quitado ese mismo ángulo. El único que queda es el vuelco de campana, que es 180. Y listo. Entonces la planilla quedaba de esta forma. Series, ya sabemos que se refiere a todo este procedimiento. Todo este procedimiento es una serie y les decíamos que lo repitan hasta 2, 3 o 4 veces. Y hacíamos que variaran en vez de 0, que empiece con 20, con 30 y así. O definitivamente que empiece en 0. No había ningún problema.
posición directa de A, directo, por decirlo así, iba a ser 0, 0, 0. Ahora, la primera medición, que era la lectura de control, se anotaba en observaciones. 65 grados, 0 minutos y 0 segundos. Luego, Luego realizábamos n veces una medida. Aquí hicimos 4, entonces era 4 veces en posición directa. Hacia B me iba a dar 260. Entonces eso notaba aquí. Vuelco de campana. Volví a avisar a B y en 4 indirecto, porque ya hicimos el vuelco de campana o regla de Bessel, me daba 80. ¿Por qué? Porque estos dos sumados sobrepasan los 360. Entonces al volver a empezar iba a ser 80. Luego le quitaba 4 veces este ángulo que ya le había medido y terminaba otra vez viendo hacia A. Y como resultado de quitarle lo que le había sumado en la misma cantidad, o sea, 4 veces, me tenía que quedar solo el vuelco de campana, que es 180. Y así terminábamos de anotar la planilla de repetición.